Astronauts to the moon. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Minas de los Dioses. En esta ocasión nos vamos a desplazar al país del sol naciente, Japón, para buscar en él rastros y cicatrices de minado realizado con tecnología en un pasado muy lejano. Este nuevo viaje nos llevará a Yabuzuka. Esta pequeña población, con una pequeña estación de una sola vía, está situada al noroeste de Tokio. En ella se esconde un lugar bonito debido a sus bosques frondosos, pero a través de una enorme montaña se encuentra un pasillo que acaba llevando a una cantera gigante. El lugar impresiona debido al tamaño y altura. El argumento oficial indica que dicha cantera tuvo su auge en la época Meiji. Esta época, que está datada entre los años 1868 y 1912, está caracterizada por el reinado del emperador Meiji, y de ahí que esta época reciba su nombre. ¿Pero qué certeza tenemos que esta cantera fuera explotada en aquella época? Ninguna. Ni fotos, ni dibujos. Y tampoco los dibujos indicarían realidad histórica alguna, ya que dibujos y representaciones también las hay de gente tirando de cuerdas, moviendo toneladas en Egipto, argumento completamente inválido por muchos dibujos que se precien o se hagan. Sin embargo, en este caso no existen siquiera los dibujos. Lo que sí que es llamativo es que no hay imágenes de este lugar siendo trabajado, ya que esta cantera supuestamente está realizada en una época donde sí existía la fotografía. Cualquiera querría indicar semejante hito y documentar semejante minado faraónico. Además, viendo las marcas demo, se puede ver cuáles son las extracciones modernas y las antiguas. Parece ser que las modernas son mucho más arcaicas. Sigamos investigando. Para ello, vamos a investigar el periodo Meiji. Esta época es más bien conocida por la reconversión y tradiciones japonesas hacia un mundo mucho más occidental, perdiendo la capital Kioto hacia la actual, es decir, Tokio. El budismo en el país recibió un duro golpe al legalizarse el cristianismo en Japón. Tal fue la conversión de tradiciones que incluso la antigua nobleza, que era regida por daimios y samuráis, fueron repartidos en nuevos rangos, tales como príncipes, marqueses, condes, vizcondes y barones. Vamos, exactamente igual que el mundo occidental. Al igual que sucede con la instauración de la bolsa de valores o las leyes de impuesto. De hecho, la estructura instaurada era básicamente la misma que la época isabelina inglesa, incluyendo también un sistema parlamentario. La pregunta radica en que, si bien se perdió una gran parte de las tradiciones japonesas, ¿también se perdió una gran parte de la historia? ¿Pueden ser estas canteras partes de esa historia perdida? Teniendo estos datos en cuenta, nos vamos a trasladar al Museo de Oya. Supuestamente minado durante siglos, este enclave hace palidecer cualquier túnel subterráneo conocido. Sin embargo, lo que llama la atención es la simetría y perfección de este lugar. Cuando se trabaja a base de golpes o a base de accidente, normalmente no se consigue este tipo de simetría. De hecho, esto es algo muy complicado. Para ponernos en contexto, este es el tipo de marcas que se consigue a base de accidente con una pala. Y este es el mismo tipo de sistema que se enseña en el propio museo del lugar. Es algo parecido a lo que sucede con Egipto. Cuando alguien ve la meseta de Giza y entra al museo, ve que los hechos sobre el terreno no casan con los instrumentos de madera expuestos en este mismo museo. El caso es que podemos buscar comparaciones de minado sobre este tipo de material. Los resultados con minería moderna son cuanto menos peculiares, ya que vemos que siquiera se puede mantener una mínima simetría. Y no olvidemos que esto es la última tecnología del siglo XXI. Para ponernos en contexto, el museo que estamos viendo tiene no solo una perfecta simetría, sino que las dimensiones son igual de devastadoras. Hasta más de 3 tráilers pueden entrar de forma paralela. Viendo cómo se trabaja en el siglo XXI con maquinaria moderna y con elementos de precisión, es difícil pensar que estos gigantescos túneles se hayan trabajado a mano. Otro detalle curioso es que este mismo patrón se parece a la de cantera de Yabuzuka, que hemos visto antes. Si bien están en el mismo país, cada parte de Japón tenía su propia forma de trabajar las canteras y sellos de distintos maestros se dejaban sobre el trabajo. En cambio, estas dos canteras no hay sellos, pero el patrón es el mismo. Investigando sobre la zona,
Vemos que hay registros de población, lo cual es muy importante para saber si ha sido posible que estas poblaciones hayan minado semejante montaña. Y es que, por ejemplo, en 1774, en este poblado, habían 70 hombres y 61 mujeres. También hay que tener en cuenta que en esta población había que repartir el trabajo para gente que trabajaba, por ejemplo, el arroz o profesiones tan clásicas en Japón como samurái. Más datos arrojan estos registros. Por ejemplo, en 1685 había un total de 8 canteros y en 1865 un total de 9. Es curioso cómo pueden escribir una historia tan grande y tan gigante con estos datos tan pequeños. Para ver más particularidades, vamos a buscar en un antiguo vídeo de minas de los dioses en China, porque vimos que en la montaña de Huashan, en Xi'an, cuando las autoridades decidieron explorar unas cuevas debajo de esta enorme montaña cortada, a través de embarcaciones encontraron cientos de miles de metros cúbicos de piedra extraída. Pero estas enormes cuevas tienen el mismo patrón. Las coincidencias no cesan ahí, al igual que en Japón las autoridades decidieron poner un espectáculo LED dentro de ellos. Al igual que sucede en China, que estas enormes canteras con marcas de máquinas se encuentran bajo agua hasta que éstas son drenadas, en Japón, como vimos en el vídeo mencionado, encontramos en las costas de Yonaguni, bajo el mar, una imponente estructura que realza la idea de haber sido otra enorme cantera. También ello indica que ha sufrido una enorme subida repentina del mar. Ver marcas de carruths también deslizarse bajo el mar en Malta hace pensar que lo que ha sucedido en estos lugares tan separados entre sí hace referencia a un final catastrófico a nivel mundial. Ahora nos vamos a desplazar al monte Nokogiri. Al igual que el nombre Montserrat, esta es llamada la montaña sierra en Japón. El trabajo aquí es imponente debido a sus dimensiones y porque se han dejado las cicatrices de una forma perfectamente vertical. Para hacernos una idea de la dimensión de estos patrones, es que estos mismos son visibles desde el mar. Los patrones de cortado siguen siendo los mismos vistos anteriormente a lo largo de Japón o bajo agua como vimos en China. Los patrones solo son similares a los creados por una máquina parecida a una Kemrock KR35, donde va triturando todo a su paso y dejando las paredes este tipo de cicatriz. Además, es capaz de crear caminos dentro de una montaña. Curiosamente, esto es lo mismo que podemos ver aquí. La hazaña de este trabajo no solo es increíble debido a su tamaño, sino también por la perfección y de sus ángulos rectos, y esto añade una hazaña aún más grande. Porque aunque se pueda hoy en día trabajar con una Kemrock KR35, se necesita un especialista para mantener dicha estructura tan perfectamente recta. Es decir, cuando la maquinaria se mueve, por ejemplo chasis, pala, grúa, la perfección de dicho minado queda afectado. Es decir, en el mundo de la minería no se necesita hacer estructuras perfectamente rectas. Donde quiero llegar es que aun teniendo la maquinaria, poniendo estas variables en consideración, es muy difícil llegar al nivel de perfección que estamos viendo en monte Nokogiriyama. Hay que pensar que cuando se están moviendo los brazos se pierden ángulos. Y esos ángulos completamente rectos, aun con la maquinaria moderna, es muy difícil de conseguir. En esta montaña se puede ver un sello de empresa, y este es reciente, ya que se puede ver que cuando quiso empezar a minar este lugar, ya a principios de los años 50, su sello aún no estaba. Además, a pesar de entrar a mediados de la década del siglo XX, lo hicieron con escaleras que no llegaban ni al 5% de la altura de esta enorme estructura. Incluso en estas fotografías podemos ver una marca accidental aún mayor al resto del complejo. Estas marcas parecen ser del tamaño de una pequeña parte de una enorme sierra muy superior a la del tamaño de una persona, ya que tenemos un abajo con quien poder comparar. Además, aquí tan solo aparece una pequeña parte de ese enorme círculo, para hacernos un poco a la idea de la dimensión de semejante sierra. Otro detalle curioso es que no parece haber suficiente demanda como para destrozar y cortar todas estas montañas por la mitad, ya que previo a la era Meiji, Japón en su totalidad no solo era una cultura y religión budista, sino que el mercado principal de este era la madera. Para más INRI, debemos mirar atrás para averiguar desde cuándo se tiene registros de este lugar.
y es que ya en 1862 el diplomático británico llamado Ernest Satow, o llamado por los japoneses como Sato Ainosuke, ya escribió indicando que cuando estaba de camino a Yokohama encontró estas montañas como si hubieran sido cortadas por una sierra. Eso quiere decir que estas enormes montañas cortadas ya habían desaparecido antes de la industrialización de Japón. Es como las canteras bajo agua de Yonaguni, las de Longyu Cave en China, o las de Huashan en Xi'an, que indican que su procedencia es de un tiempo mucho más lejano debido al encontrarse sumergidos bajo agua. De hecho, quería mostrar la época más dorada de la que gozó Japón, llamado el periodo Edo. Esta es la época donde se practicó el aislacionismo y se condenó al cristianismo eliminando cada uno de ellos dentro de las islas. Cualquiera que se fuese del país no lo permitirían volver, y cualquier tema comercial fue tratado aislando a los invitados y diplomáticos a la isla de Nagasaki. Es curioso que este punto de encuentro fue el que hizo detonar la bomba más grande lanzada sobre la población humana ya en 1945. Es como si el periodo Meiji, que parece haber sido un entramado occidental para cambiar el estilo japonés, no hubiera funcionado del todo bien y el jaque mate de Estados Unidos a Japón se dio en ese preciso momento y en ese preciso lugar a modo de venganza histórica. Sin embargo, Japón gozó de la mejor época de su historia durante el periodo Edo. Población estable, orden social, crecimiento económico, ausencia de conflictos y el mayor crecimiento de la población en cuanto a cultura y arte. ¿Y qué tiene que ver esto con Minas de los Dioses? Pues porque en esta misma época, la élite, bajo el mando de Tokugawa Shogunate, decidió remodelar el castillo Edo. Los daimyo eran magnates y decidieron conseguir los mejores canteros para remodelar el castillo Edo. Sin embargo, aquí tenemos el trabajo de estas distintas empresas y familias que, no olvidemos, eran los mejores para honrar el castillo Edo. La forma de trabajo es la de cortar grandes bloques gracias a la presión de agua al meterse por unos agujeros, y ya en los suelos picaban la roca caída hasta conseguir piezas aún más pequeñas. Los restos, incluso 400 años después, se pueden ver por las costas de Japón con los sellos de estos grandes canteros. Pero poniendo en comparación el trabajo de esta élite de canteros con las canteras vistas, uno no hace más que preguntarse qué clase de tecnología hubo en la antigüedad, por quién, cuándo y dónde están. Y estas no son preguntas menores, ya que no olvidemos que el ser humano puede estar subyugado a alguien que lleva aquí mucho más tiempo que nosotros, y que pueden estar tranquilamente dominando el tablero del juego, engañando al ser humano con falsos mapas. Sin más, espero que os haya gustado este viaje de Minas de los Dioses en Japón. Un fuerte abrazo a todos los miembros del canal y hasta el siguiente vídeo.